ah, vayan a Lucas. Nos quedamos en Lucas 7. ¿Dónde está mi Lucas? ¿Mande? La gordita está hablando solita. Ok. Bueno. Ok. Espérense, le voy a poner en mudo rápido. No se preocupe. Ok. Ahí está. Para que no haya distracción para los demás, ¿ok? Está bien. Bueno. Lucas 2. Nos quedamos en el... Vamos, voy a empezar desde el 1 rápido. No voy a explicar, ya para que se entienda, ¿verdad? Ya vimos todos esos textos. Lo voy a volver a leer. Lucas 2:1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto, ¿se acuerdan? De parte de Augusto César, ese era el gobernador. Bueno, mejor dicho, no el gobernador, el emperador. Es diferente. Dice que todo el mundo figura, nada más, no está diciendo que todo el mundo, refiriéndose a que nadie falte, fuese empadronado, ¿verdad? Vimos esa parte que no es empadronado, como decía ya, como dice, empadronado, ¿verdad? No es otra cosa, no es de ser padrino, ¿verdad? Nada de eso, sino simplemente es un censo que quiere ser político, ¿eh? Versículo 2, este primer censo, y lo dice, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, ¿verdad? Aquí este sí es un gobernador. Cirenio gobernador de Siria, y Siria es la área donde está Jerusalén. Si tienen su mapa, ¿verdad? Si tienen curiosidad de la geografía, Siria es toda esa área de Jerusalén. Yo tengo aquí mi Biblia, pero no tiene ese mapa. Pero sí, si ven Siria, es toda esa área de Jerusalén, Antioquía. Si tienen, te digo, de su Biblia hasta atrás pueden tener. Acuérdense, así como Galacia, Asia, Macedonia, todas esas son provincias. Y así igual Siria es otra parte, es otra provincia. ¿Ok? Entonces, este Cirenio era el gobernador de esa área de Siria, o sea que era gobernador de todo lo que es la parte de Jerusalén, ¿verdad? Sigamos leyendo. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, ¿verdad? Tenían que ir a su ciudad natal de donde venían. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. 5. Para ser empadronado con María, se ha registrado, ¿verdad?, en el censo con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, ¿verdad? O sea que ahí ya estaba en su 9º mes. 7. Y dice en el 7, y dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? Este es un gran texto, ¿verdad? Hay muchos, pero aquí nos aclara, ¿verdad?, de que Jesús uh, fue en sí, no fue el único, ¿verdad?, sino fue el primero, ¿verdad? El primero. Uh, María obviamente tuvo más hijos, ¿verdad? Y lo envolvió en pañales, vimos que se refiere a eso, ¿verdad? Una tela fina, decía ahí decía por ahí, ¿verdad? Una tela muy fina, ¿verdad? De veras, quedé en mandarles ese archivo, pero no me dejó y voy a seguir tratando. ¿Se acuerdan que les leí una parte del libro, verdad? Donde daba descripción, cuánto tiempo lo dejaban. Y de acuerdo al libro aquí, el de Dr. Werewolf dice que lo dejaban unos cuantos minutos, pero ahí en el estudio, en el libro que les leí, decía hasta 2 horas o algo así, el cual fue me asombró, veo que nunca había escuchado esa parte, o así de largo. Voy a seguir tratar de enviarles el libro, a ver si quieren, si tienen leerlo de su tiempo. Pero vimos ese tipo de pañales, ¿verdad? Dice, y lo acostó en un pesebre, ¿verdad? Donde alimentan a los animales. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y vimos y les di una descripción de estos lugares que eran como tipo... ¿cuál era la palabra? La palabra? Eran como, no hoteles, pero como para dar al ojo, lugares para dar al ojo, ¿verdad? A los que viajaban. En ese entonces viajaba la gente, obviamente, viajaba mucho, ¿verdad?
con animales, ¿verdad? Y la razón de estos mesones o de estos lugares era para que, como viajaban la gente, ¿verdad? No se expusieran tanto a los ladrones. Ah, a veces uno piensa que antes no había violencia, ¿verdad? Pero sí había violencia, porque el mismo enemigo que tenemos ahorita ha estado en en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, la maldad siempre ha estado ahí, por lo cual, ¿verdad? Estos lugares eran para gente que viajaba y no eran como tipo, les digo, como hoteles, se podría decir así, ¿verdad? Pero ya no había espacio en estos casos de alojo, por lo cual les dieron un lugar en donde atrás, ¿verdad? En la parte trasera, ¿se acuerdan? A donde para los animales, y ahí es donde pudieron acostar a Jesús, ¿verdad? A eso se refiere. En el versículo 8, algo que me gusta, algo que interesante sobre todos estos detalles es de que ah, Dios se hizo cargo, ¿verdad? De todos los detalles, de todas las cosas y de Jesús, ¿verdad? ¿Sí o no? Cada mínimo detalle lo suplió, ¿verdad? Versículo 8. Y aquí entramos, donde nos quedamos. Dice, había pastores en la misma región. ¿De qué región estábamos hablando? A ver, acuérdense, si están conmigo, se van a acordar. Estamos hablando de por ahí en Belén, ¿verdad? Siria, la provincia, por ahí en Belén, ¿verdad? Y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Ok? Que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Am, esta palabra, para darnos más entendimiento, esta palabra nos dice que guardaban las vigilias, guardar las vigilias. En el griego, ¿verdad? Am, es una palabra que se llama agrauluntes. No la tienen que apuntar, no es muy importante, no es tan importante, pero nos da un detalle más, nos da más detalles, porque esta palabra agraulantes quiere decir que, no, perdón, esa no, me adelanté. Ah, Me adelanté, perdón. La palabra de esta guardaban las vigilias en el griego significa que se turnaban, ¿ok? Eran pastores que se turnaban. ¿Ok? Eso de guardar las vigilias, ¿verdad? En el griego significa que se turnaban, o sea, que no era una persona velando todo el tiempo, sino se turnaban. Y es algo también interesante porque de acuerdo a los días hebreos, estaban divididos diferente, no como nosotros. Es muy diferente, ¿ok? Nosotros ahorita, nuestros días, ¿cuántas horas tiene el día? 24, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues para los días hebreos también son 24, ¿verdad? Pero me refiero a que están divididos diferente. La noche está dividida en 4 vigilias. En 4 vigilias. Y por ahí hay un texto en Mateo, a ver si lo encuentro, donde están las 4 vigilias. ¿Verdad? Tienen diferente nombre. Una de ellas es cuando canta el gallo, la otra es en el anochecer y ahí faltan 2. Tienen diferentes nombres. Hay 4, acuérdense, en la noche, o sea, a partir de no podemos dar una hora, porque le digo que su día de ellos empezaba cuando estaba la puesta de sol. Ahorita, aquí en donde estoy, la puesta de sol pasó hace unos, no sé, 15, 10 minutos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? No sé si se checaron. Pero la puesta de sol aquí pasó alrededor de unos cuantos minutos para hacerles... ah, estoy checando aquí en mi reloj, porque mi reloj tiene una aplicación que te deja ver todo eso. La puesta de sol pasó alrededor aquí, fue a las 6, perdón, 7, a las 7. A las 7 estaba aquí la puesta de sol, o sea, cuando el sol ya estaba hasta abajo.
y se empieza a ver así como que ya nochecita. A las 7:05, de acuerdo al reloj, estaba la puesta del sol. A lo que voy, ¿verdad? Empezando de ahí, se dividían de ahí hasta la mañana, hasta cuando el sol sale, empieza a salir, ¿verdad? Ahí todo eso abarca la noche. O sea, desde la puesta del sol hasta cuando sale el sol, todo eso era la noche para ellos. Y estaba dividida en 4 vigilias. ¿Se entiende? O sea que ahorita estaríamos en la primer vigilia hasta como por las 12. Y luego de las 12 hasta las 3, de las 3 hasta hasta algo así. No, perdón, el primero es de 7 a 12, 12 a 3, 3 a... Están por así divididas las 4 en ese lapso de tiempo. Es de 6 a 9, 9 a 12 y 12 a 3 y 3 a 6. Por ahí, dando un tiempo, perdón, algo así. Y a partir de ahí ya contaban las horas. Cuando salía el sol, ya contaban, estamos a la primera hora. Por eso en el libro de Hechos, ¿a qué hora estaban orando? ¿En qué hora estaban orando? ¿A la hora que se acuerdan? Por eso dice que en Hechos 2, cuando cayó el Espíritu, bueno, cuando recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, dice que era la hora, ¿se acuerdan? ¿Novena? Novena. Sí, novena o tercera. Sí, ¿verdad? Novena. Sí, ajá. Entonces, allá ven, entonces estaba en la novena hora, ¿verdad? Entonces ahí se cuenta, desde como no podemos dar un tiempo porque no siempre se oscurece y se anochece a la misma hora, pero si diéramos un tiempo, o sea, de las 6, ahí le cuentan alrededor, ¿verdad? Hasta la novena hora. De 6 a 7 es la primera hora, a 8, 9, 10, ya. No, no es novena. ¿O sí? Espérense. La tercera hora, corazón. La novena fue cuando Jesús murió, ¿ok? La novena hora es cuando Jesús murió. Pero ahí pueden entender la referencia bíblica. Ellos estaban orando a la tercera hora, ¿verdad? O sea que si como a las 6 cuando salía el sol, ¿verdad? De ahí se empezaba una hora. Entonces de 6 a 7 es 1, 7, 8, 9. Entonces eran alrededor de como las 9. Se podría decir, no sabemos en qué tiempo tantos específicos se amaneció en ese día, pero eran alrededor de las 9 de la mañanita o 10, o de 8 a 10 por ahí, cuando pasó lo del libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, así se dan una idea. Mucho detalle, ¿verdad? Pero así son las vigilias. Entonces, estas vigilias es lo que se refiere aquí en este versículo, que durante esas 4 vigilias en la noche se turnaban los pastores, ¿ok? Si lo encuentro se los doy. No lo busco ahorita. Entonces, eso es lo que significa. Ahora dice, en las vigilias sobre su rebaño. Sobre su rebaño. Ok, sobre su rebaño, dice versículo 9. Aquí agrega más detalles, pero no es muy necesario. Solamente agrega esta palabra agraulontes que les dije, que viene básicamente de la palabra agricultura, ¿verdad? Por agraulontes, ¿verdad? Es en la griega, refiriéndose a campos, ¿verdad? Donde están listos para cultivar. ¿Okay? Entonces estos pastores estaban con su rebaño en áreas para cultivar, no estaban en cualquier área, ¿verdad? Estaban en un área para cultivar, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo qué es lo que pasó. O sea, en un campo fértil, estaban ellos en campos fértiles, ¿verdad? Y acuérdense que mencionamos que estos pastores, para tener a sus animales, a su rebaño, ¿verdad? Turnándose en la noche, ¿verdad? Pasándoles por la noche, ¿verdad? Paseándolos, tendría que ser frío. Y alrededor, sí, ¿verdad? Les digo, si hubiera Jesús nacido alrededor de diciembre, estaría muy frío para los animales y los pastores no hacen eso, ¿verdad? Por eso nos da aquí una gran clave. Si uno es pastor, con esto se daría cuenta, ¿verdad? Nosotros no somos pastores, pero ya por eso le estoy mencionando esto. Pero esto sería una alerta para los pastores de que, esto no se escucha bien. Un pastor no haría eso con su rebaño, ¿verdad? Lo más lógico es que lo sacarían en tiempos frescos, normales. Y en esos tiempos, cuando Jesús nació en septiembre, ¿verdad?
Tisri, estaban en esos tiempos fresquecitos, normales. Okay, sí, versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, un ángel del Señor. Oh, un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ok, ya les leí esa parte. Ok, esta palabra de que la gloria, donde dice aquí se les presentó, he aquí que la gloria, donde dice aquí se les presentó un ángel, perdón. Esa palabra presentó se refiere, podría ser traducida que separó un ángel, ok, separó al lado de ellos un ángel, ok. Cuando dice ahí que se les presentó, ¿verdad? Se separó al lado de ellos un ángel. Y si la gloria del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, ¿verdad? Versículo 2, perdón, 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, no temáis. Esta palabra de temor aquí no, es algo como de un tipo de, no espanto de miedo, pero en el sentido de algo que no te esperas, o sea, te lo sacas de onda, ¿sí me entiendes? Es como un asombro, no es de que tenían así miedo interno, ¿verdad? Pero imagínense que se les presente a alguien así de la nada, se les pare de la nada así. Yo pienso que uno sí se va a sacar de onda, ¿eh? Va a decir, pues ahora qué, ¿de dónde salió esta persona? Es esa misma palabra que se refiere ahí, ¿verdad? Por eso los ángeles cuando se les presentaban a María y a los hombres, lo primero que decían era ¿qué? Y lo que está descrito ahí. ¿Cuál es la primera palabra que les dice el ángel? ¿No qué? Ay, No temáis. Ahora, si fuera esta palabra de temor de Dios, el temor de Dios, estarían contradiciendo los ángeles, ¿verdad? De no temer a Dios. No se refiere a eso, sino que les digo, es algo fuera de lo normal que un ángel se te presente, es lo que le pasó a ellos. Por eso le dice el ángel, no temáis, ¿verdad? No temáis. Que les dice, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, buenas de gran gozo. ¿Y saben qué es esa palabra de buenas? Son de la palabra buenas nuevas. O sea, de la misma palabra donde viene la palabra evangelio. Buenas nuevas. Es lo que les está diciendo. Porque aquí que os doy nuevas, o sea, noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. 11. Que os ha nacido, ¿cuándo? Hoy. hoy, 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 ahí está, ¿verdad? Hoy, en la ciudad de David, un Salvador, ¿verdad? Que es Cristo el Señor, o sea, el Mesías, ¿verdad? Ahora por fin, ¿verdad? Estamos viendo ya los detalles. Aquella pregunta, ¿verdad? Que hicieron los magos, con la cual empezamos, si ven, no me acuerdo, toda esta clase. Los magos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto, ¿verdad? Y aquí estos ángeles le están... eso fue un año y cacho después con los magos. Aquí es en el día que Jesús en sí nació. Hoy, ¿verdad? Un Salvador, el Salvador que es Cristo, ¿verdad? Son noticias de gran gozo. Yo les voy a decir a ustedes, si Dios les dijera, hoy viene Jesús por nosotros, ¿cómo estarían? contentos, Yo gozosos. pienso que ya ni comerían, les valería todo, en el sentido de, no me importa la renta, no me va, o no importa, Sí, ¿verdad? Lo que sea, la casa, que se lleven todo, ¿verdad? Sería de gran gozo. Lo mismo pasó con ellos. El Salvador, aquellas profecías, tantas profecías algo redundante, todas esas noticias o profecías que venían anunciando la venida del Señor Jesús se estaban cumpliendo, acababan de cumplir en ese día. Fue algo de gran gozo. Lo que ellos veían como esperanza, nosotros lo vemos ahora como esperanza igual.
¿verdad? Ellos tenían esa esperanza de que el Salvador, el Mesías, venía a nacer. ¿Nosotros esperamos que Él nazca? No, ¿verdad? Esperamos que así como Él se fue de las nubes, venga así igual en las nubes. Entonces es un mismo gozo en esperanza. 12. Esto os servirá. Bueno, aquí dice, qué gran noticia y qué gran anuncio para los pastores esto es, ¿verdad? Esto fue, ¿verdad? El Mesías acaba de nacer. Versículo 12, esto servirá de señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño, y acuérdense, esta palabra niños, si tienen sus notas por ahí, si no está bien, es la palabra brefos, ¿verdad? En griego o en arameo dice aquí ula, ula, significa un recién nacido. Muy importante, con estas dos palabras podemos declarar y aclarar estos dos relatos de los pastores y de los magos, que fueron dos diferentes tiempos. Simplemente porque aquí dice la palabra, se refiere a Jesús como brefos, recién nacido. Y allá en los magos se refiere a la palabra, si bien me acuerdo, era apaidón, que se refiere a un niño más grande, infante, algo así, un niño más grande. Entonces sigamos leyendo. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Ven? Si Dios les va a dar algo, se los va a dar a la mitad. Cuando Dios les revele algo, no les va a dar, ¿verdad? Les va a dar el detalle que necesitan, ¿verdad? Aquí Dios les reveló ese detalle, ¿verdad? Que esto iba a ser para señal. Iban a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora no les puedo decir algo más, ¿verdad? Porque tenían que tomar esa iniciativa ellos de ir, ¿verdad? Versículo... acuérdense que esto ya lo vimos, que esto hacían con los bebés, ¿verdad? En la clase pasada. 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. De las huestes celestiales. Que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Analicen esas palabras que acaban de anunciar. Un ángel viene y les da las nuevas. Quiero decirles algo. Dios tiene dos arcángeles, líderes, se puede decir, que están a cargo de Gabriel. Uno de ellos es Miguel y uno de ellos es Gabriel, ¿verdad? Ahora, cuando se le apareció el ángel a María, ¿cuál ángel era? Gabriel. Era algo importante, ¿verdad? Dios manda al mero mensajero, ¿verdad? Para hacer los mensajes importantes, ¿verdad? Ahora, aquí no dice qué ángel es, pero probablemente fue, o posiblemente fue Gabriel, podemos asumir, o alguien debajo de él, ¿verdad? Que es un mensajero, un mensajero, ¿verdad? Entonces, pero dice no solamente, dice que ese ángel, y dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. ¿A qué se refiere con esa parte de huestes celestiales? A todos los ángeles, ¿no? Más ángeles, más ángeles. Huestes, la palabra huestes, ¿saben qué es? Se escucha complicada, pero no lo es. Huestes son como un ejército. ¿Ok? Huestes, como un grupo de personas, no de personas, un grupo de seres, un grupo. Huestes, como un ejército, ¿verdad? En el inglés es host, ¿verdad? Entonces dice, y repetidamente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, fíjense qué palabras decía, gloria a Dios en las alturas y la tierra paz, y en la tierra paz. Eso es lo que la tierra necesitaba, ¿sí o no? Aquel hombre que iba a nacer era el príncipe de paz y venía a traer paz a la humanidad. Y dice, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Esto era algo que Dios deseaba para la humanidad y eso es a lo que se refiere. Buena voluntad para con los hombres. Wow. 15. Ahora, algo que aquí menciona el doctor Huervo, ¿verdad? Es de que cuando se refiere aquí los ángeles, los describe cómo se ven. No, ¿verdad? Describe que tienen alas, describe que tienen así la ruedita arriba de la cabeza.
el aro, describe que tienen un aro. No. Si vieron la caricatura de Dragon Ball, yo soy fanático de Dragon Ball, ¿verdad? Cuando la persona se moría, así le salía un arito aquí arriba, ¿verdad? El aro. Si no saben a lo que me refiero, ¿verdad? Es un aro que según ponen cuando la gente está muerta, ¿verdad? No dice en la Biblia nada de ningún aro. Aquí no, cuando se refiere a los ángeles, no se refiere a ningún aro. No se refiere que tenían alas, ¿verdad? No se refiere que estaban cantando, ¿verdad? Que tenían instrumentos músicos, ¿verdad? Dice aquí un detalle extra. Características como estas son hechas por un hombre, tradiciones, y no es la palabra original de Dios. La palabra no dice que los ángeles estaban cantando, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí mucha gente asume de que los ángeles los dibujan como con instrumentos, cantando, con alas, volando. Pero en la palabra de Dios aquí no dice nada sobre eso. No dice que no los describe así con alas, ¿verdad? O con ese aro. Ah, es algo extra que aquí está mencionando, ¿verdad? Ah, pero dice, y no dice que estaban volando, ¿verdad? ¿O sí? Cuando uno se imagina un ángel, estaba volando. ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Hay tantas películas que fíjense, hay tantas películas donde sale que un ángel está de blanco, con alas y volando en nubes. Con su Dice que alfa. dice aquí algo que así se le vieron, ¿no? No. Por eso es de que al principio, cuando dice que, cuando les dije que, donde decía que en el versículo 9, y he aquí se les presentó un ángel, esa palabra presentó es de que se separó un ángel, o sea que el ángel estaba parado, sí, no estaba volando, no estaba en el aire, ¿verdad? Estaba parado, tenía pies y estaba parado en el piso. Eso es lo que la palabra griega significa, que estaba parado, firme ahí, stood by en el inglés, o sea, parado. Entonces, eso es lo que está tratando de decir aquí, de recalcar el doctor Huevo, ¿verdad? Y que cuando se le aparecieron los demás, la multitud de huestes, no dice que estaban flotando, no dice que estaban en el aire. Si el ángel estaba parado, ¿dónde estaban los demás huéspedes? Al lado de él. Sí, es obvio, ¿no? Sí. Sí. Porque dice que estaban y repentinamente apareció con el ángel. Ahora dice repentinamente, eso sí fue agregado, fue algo agregado, ¿verdad? O sea que no agregado de que no existe, me refiero a agregado en el sentido de que estaba el ángel ahí y de repente desaparecieron los demás, ¿verdad? A eso se refiere. Pero parados al lado de los pastores, no en el aire, ¿verdad? Es Adonai como grita. Ah, Con el nacimiento del Hijo de Dios iba a traer Dios paz y su buena voluntad se iba a manifestar a la humanidad. Y eso es a lo que se refiere aquí. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, ¿verdad? Al cielo, ¿verdad? Al cielo. Ahora, cuando decimos y vemos esto que se fueron al cielo, ¿verdad? Uno piensa que para volar necesita ¿qué? Alas. Por eso la gente le pone alas a los ángeles, pero ¿Jesús tenía alas entonces? Si se aparecía. No dice en ningún relato que Jesús tenía alas, ¿verdad? Entonces a lo que voy, son cosas, ¿verdad? Solamente dice que se fueron al cielo, se fueron ellos al cielo, ¿verdad? 15. Los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Ven la respuesta de estos hombres? No dijeron, pues vamos a ver si de casualidad, pues a ver, no, ¿verdad? Como dijeron, veamos. Se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. No estaban sí, estaban en la misma región, ¿verdad? Acuérdense, no estaban así por ahí en la ciudad probablemente de Belén, pero estaban por ahí en las áreas de alrededor de Belén, en la región, ¿verdad? Siria. Estaban cerca de ahí, ¿verdad? Pero cerca de Belén. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. A veces leemos muy rápido y tenemos que pensar en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los pastores creían en Dios. ¿Qué piensan? ¿Sí? Hágame con el dedito, sí o no. Sí, no. Sí, ¿verdad? No.
creían en Dios los pastores porque dice, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Verdad? Ujú. Ok, cuando se fueron luego actuaron inmediatamente, ¿verdad? Actuaron en en lo que Dios les acababa de revelar. Versículo 16, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, es la palabra otra vez brefos, acostado en el pesebre. Ahora, si tienen alguna duda de que Dios no llega a tiempo, aquí quiero decirles que Dios es un Dios perfecto de detalle y, ¿verdad? Bueno, con el tiempo, ¿verdad? Porque acuérdense, ah, ¿cuánto tiempo, alrededor de cuánto tiempo duraba este proceso de que le envolvían en pañales? O sea, no en pañales, acuérdense que esa frase pañales es la tipo, lo envolvían como una tipo momia, ¿verdad? Pero le dejaban solamente la boca y la nariz abierta para respirar. Y lo dejaban así con en agua salada, ¿verdad? Acuérdense ese proceso que vimos la semana pasada. Dice que el libro aquí dice que alrededor de 15 a 30 minutos a lo más. Pero en ese estudio, en el libro que leí, decía que hasta 2 horas. Pero ahora sí, póngale hasta 2 horas, sea 30 minutos. Los pastores estaban en la área de Belén, ¿verdad? Por ahí, afuera, al ladito. Ahora, sea 1 hora, sea 2 horas, iban a tardar estos pastores para llegar, tenían que caminar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienen que Sí. caminar. Ahora, esto es una gran precisión, ¿verdad? Porque Dios les dijo, esto le iba a ser por señal, ¿verdad? Este es el gran tiempo de Dios, ¿verdad? Porque les dijo Dios que esta iba a ser la señal, que tenían que hallar al niño envuelto en pañales. Y lo hallaron exactamente en el tiempo. Les digo, este proceso de cuando los dejaban envueltos no tardaban tanto tiempo. Dice por ahí que 2 horas. Fue 2 horas. Aún así, a mí se me hace mucho. Imagínense dejar a un niño así, con 2 horas, no sé. No se me hace muy, muy lógico, pero bueno, dice así el libro. Pongámosle 1 hora y media que lo dejaron así al pobre niño, ¿verdad? Ahora, imagínate sin que, bueno, ahí se va a cerrar. Bueno, lo dejaban así, ¿verdad? Entonces, tenían 1 hora para llegar desde donde estaban, ¿verdad? Para encontrar esto. Entonces, ¿Dios tenía un tiempo preciso? Sí. Sí, porque pudieron haber llegado. ¿Qué tal si no, ¿verdad? Ah, no es el tiempo de ellos, ¿verdad? Dios lo había ya les había dicho con tiempo para que pudieran ah, hacer esto. Ahora, algo que quiero mencionarles es de que, fíjense, les voy a decir algo. Cuando tú estás escribiendo algo, si hay eventos que pasan a la misma vez, ¿los puedes escribir a la misma vez? No, ¿verdad? Tienes que escribir uno y luego el otro, ¿sí o no? ¿Sí o no? No puedes, cuando tú estás detallando, escribiendo algo, no puedes escribir las dos cosas a la misma vez. Tienes que relatar lo que pasó uno y luego lo que pasó el otro. ¿Me explico? Ahora, con esto fue algo, puedo que, ¿verdad? A los pastores, o sea, que todo esto estaba pasando en un momento preciso, ¿verdad? Donde el ángel, Jesús ya había nacido, ¿verdad? Y el ángel probablemente les estaba avisando, ¿verdad? Para que llegaran, para que cuando ellos estuvieran haciendo este proceso de los pañales y del salamiento, llegaran los pastores exactamente en el tiempo preciso. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que voy? Sí. Acuérdense, ¿verdad? Eso es lo que voy. ¿Verdad? A veces en la Biblia, ¿verdad? Pensamos que porque está escrito después, pasó después. Y no es necesariamente así. Solamente que cuando estás escribiendo algo no puedes, asume uno que porque está escrito después, pasó después. Pero no, pudo haber pasado al mismo tiempo. Porque no puede escribir las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Es obvio. Pero lo que voy con todo eso es de que esto es una gran precisión de tiempo.
para que los pastores pudieran hallar a Jesús todavía así en ese lapso de tiempo, ¿verdad? Sigamos leyendo. ¿De dónde me quedé? En el 16, ¿verdad? Y vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, brefos, ¿verdad? Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Algo importante que aquí también tenemos que tener en mente es de que solamente estos, fíjense, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Cuánta gente de ahí, cuánta gente creen ustedes que probablemente viviera en esa región? Mucha. Pocos. Mucha. Sí? Puede haber, no muy pocos. Había unos, no estoy pensando en un número. Pero a lo que voy es, solamente estos pastores eran los que se les fue anunciado, ¿verdad? Solamente estos pastores se les fue anunciado. Y si Dios les estaba anunciando, es porque ellos tenían este conocimiento. ¿Sí o no? Tú puedes avisarle algo de una profecía si la persona no sabe de la profecía. Podrías, pero la persona se va a quedar así como que, ¿de qué estás hablando? A una persona que no conoce de Dios o de Jesús y le dices, ya va a venir Jesús o algo así. Dice, pues, ¿cuál Jesús? ¿Sí o no? A lo que voy, lo mismo con ellos. Mucha gente vivía en esa zona y solamente esos pastores fueron los que les fueron anunciado esta gran noticia de gran gozo. ¿Por qué? Probablemente eran los únicos que tenían esa esperanza viva. Probablemente, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos conocían esto, por lo cual el ángel se les presenta. Que es como a María. ¿Por qué se le presentó el ángel a María? Habiendo tantas mujeres de la tribu de Judá y de las otras tribus. ¿Por qué a María? ¿Por qué creen? Decía ahí, por ahí en Lucas, que porque ella creyó. Ella creía la profecía que Dios había declarado, que de una mujer, ¿verdad? Que iban a ser el Mesías, lo que decía ahí en Génesis 3:15. Ella creía esa profecía. Lo mismo pasó con esos pastores. De tanta gente que estaba ahí, del judaísmo, solamente a estos pastores les fue anunciado. Algo un poco medio triste, ¿verdad? Pero lo mismo pasó más después con Jesús, ¿verdad? Cuando tiene un año, ¿verdad? Cuando los visitan los magos. Estaban pasando las estrellas y ninguno de los maestros, ninguno de los fariseos, o bueno, ninguno de los saduceos y fariseos que estaban ahí con el rey Herodes, estaban al tanto, sino unos hombres que vivían hasta por allá en el imperio persa, que no eran ni judíos, eran gentiles, estaban viendo la actividad astrónoma de estos planetas. ¿Ven? ¿Ven el punto que estoy haciendo, verdad? Los mismos judíos que estaban ahí no estaban al tanto de que cuando Jesús iba a nacer. No estaban al tanto. Y ciertos hombres eran los que creían esa parte. Creían eso y tenían esa esperanza, ¿verdad? Sigamos leyendo. Y todos los que oyeron, pero ahora cuando ellos les anunciado y ven esto, ¿verdad? ¿Qué hacen? Testifican. Dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. 19, ¿verdad? Ahora aquí dice, los pastores entusiásticamente declararon el nacimiento del Mesías donde quiera que ellos fueron. Ellos escucharon y respondieron, ¿verdad? A lo que les fue anunciado.
Dios la intención de Dios, ¿verdad? No fue declararle el nacimiento de Jesús al rey Herodes, o al sumo sacerdote, o a los líderes religiosos, o a la gente poderosa de Judea. No estaban al tanto y no estaban con esta esperanza, ¿verdad? O sea, no estaban esperando al Mesías. Pero sí, un ángel, ¿verdad? A humildes pastores, ¿verdad? Que iban a creer, que creían y que iban a obedecer, ¿verdad? Ah, y así como su padre quería, ¿verdad? El Padre Dios, ¿verdad? Obviamente. ah, Anunciando el nacimiento de su hijo, se los anunció a estos pastores y ellos ah, con- ah, regaron estas gloriosas noticias. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. ¿Qué cosas? Esto, los eventos que Dios estaba trabajando en su vida de ella, ¿verdad? Las cosas que ella veía, cómo Dios cuidaba de Jesús, cómo es de que Dios tomaba cargo de la vida de él, ¿verdad? Y María guardaba esas cosas en su corazón, ¿verdad? ¿A ustedes se les va a olvidar cuando Dios trabaja en su vida? No, no, ¿verdad? ¿O sí? Yo no creo. Cuando tú ves que Dios va a estar trabajando en tu vida, cuando tú ves que Dios está haciendo algo en tu vida y tú lo ves, porque es ahí, se te va a guardar, ¿verdad? Y lo mismo que estaba pasando con María. María estaba viendo cómo Dios estaba obrando, estaba moviendo todas las cosas para que llegaran a encajar a todo y para que esta profecía se cumpliese, ¿verdad? Y todo eso lo guardaba en su corazón y lo meditaba en su corazón pensando, ¿verdad? Wow, Dios está verdaderamente detrás de todo esto. Versículo 20. Y volvieron los pastores como glorificando y alabando a Dios. Ese es el gran resultado, ¿verdad? Cuando es algo de Dios, ¿verdad? Siempre la gente va a salir glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Oído y visto. Oyeron de los ángeles, vieron a los ángeles y oyeron de Jesús y vieron a Jesús, ¿verdad? El gran anuncio. Como se les había dicho, ¿verdad? María, la maravillosa madre de la semilla prometida, el Cristo, ¿verdad? Guardaba todo, guardaba todas las cosas que los pastores les acababa de declarar. Probablemente los pastores le dijeron a María, ¿sabes qué? Se nos anunció un ángel, ¿verdad? Porque dice aquí que en el versículo 17 que los pastores dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. O sea que María escuchó de los pastores cómo es de que se les había presentado un ángel, ¿verdad? Ah, Anunciándole la llegada de su hijo. Ah, y aquí dice, ella las guardó en una caja, las guardó muy dentro de su corazón, donde guardas algo personal, donde guardas los tesoros más importantes de tu vida, ¿verdad? Ahí es donde María guardó las cosas que Dios estaba haciendo en su vida. Los pastores regresaron a Belén, ¿verdad? Glorificando y alabando a Dios. Qué hombres de gran creencia, ¿verdad? Qué experiencia tuvieron ellos, ¿verdad? Ah, el ungido de Dios, la semilla prometida, acababa de nacer. ¿Ok? Entonces estos son los relatos con la vida del día que Jesús nació. Más adelante en esto ah, son extras detalles más sobre la circuncisión de Jesús, ¿verdad? Cuando lo presentan al templo, ¿por qué es de que lo tienen que presentar? Hay muchas cosas, en los días de la purificación, ¿por qué María se tuvo que ir a presentar como en los días de purificación? Ah, y no tanto eso, sino también a los hombres que llegaron a ver a Jesús como niño. Dos de ellos, una de ellas era Ana y otro de ellos era otro profeta. ¿Quién es? Ana y Simeón. ¿Ok? Hay más relatos sobre eso, pero yo no sé si
Am, es muchísimas cosas. Bueno, hasta ahí acabamos con esta parte de cuando Jesús nació. Muy importante, ¿verdad? Las cosas que Dios trabajó e hizo en el día que Jesús nació. Les digo, hay más detalles sobre esto. Esto se mete, indaga todo. Desde aquí nos quedamos ahorita en el versículo 20, pero aquí en el trabajo, este libro lo trabaja versículo por versículo, desde el versículo 21 hasta el versículo 52. Y de ahí todo eso está. Y la juventud de Jesús. Hay un capítulo específicamente para la juventud de Jesús. Muchas cosas. Las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús y que están registradas en la Biblia están en el versículo 49. Muy interesante, fíjense. Las primeras palabras de Jesús escritas en los evangelios son estas. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahí hay algo muy escondido, no misterios, pero hay algo muy importante que Jesús estaba diciendo con eso, ¿verdad? En las cosas de Dios me satisface, ¿verdad? Mi deseo es hacer la voluntad de Dios. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar en los asuntos de Dios, en las cosas que Dios quería que él hiciera? La buena voluntad del hombre, como lo decía ahí, en el versículo 14. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, ¿verdad? Pero estas son las primeras palabras de Jesús en su juventud, ¿verdad? Bueno, en su juventud, ¿verdad? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y las últimas palabras de Jesús, ¿sabes cuáles fueron? Consumado es, ¿verdad? Que había acabado la obra, ¿verdad? Muy interesante. Las primeras palabras de Jesús es empezando la obra, diciendo, ¿no sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar en esas cosas que Dios quería que hiciera, ¿verdad? Que no se pasara ni una jota ni una tilde, por ahí dice Mateo, ¿verdad? Sino que hasta que se cumpliese todo lo que la ley decía. Y lo acaba Jesús y lo acabó, porque dijo consumado es, ¿verdad? Muy importante. Muchas cosas en todo este capítulo, ¿verdad? ¿Por qué es de que se fue a hacer les digo, aquí habla sobre su circuncisión. ¿Por qué lo fueron a presentar hasta a Ana, a Simeón, a estos hombres, a la profetisa Ana, ¿verdad? Y a este hombre Simeón? ¿Por qué es de que lo presentaron en el templo a los 12 años, cuando en sí, según la ley, dice que tenía que ser a los 13 años? Cuando me refiero a la presentación es algo semejante a lo que hoy en el mundo la gente hace como primera comunión. La primera comunión es un reflejo, una imitación de lo que Dios quiso dar, le dio a los judíos, ¿verdad? Ellos para tomar lo que hoy se les llama como bar mitzvah, no sé si lo saben qué es eso, es algo judío. Cuando es básicamente cuando un niño, por su deseo, porque él quiere, se entrega y quiere aprender de Dios y básicamente, yo ya fui a una ceremonia, fue algo muy especial. Vi muchos detalles y es básicamente él está entregando su vida a Dios y a cumplir lo que Dios dice, ¿verdad? Y besan el Torah, besan la ley, tienen los escritos y los cargan alrededor del sinagoga, es una sinagoga se les llama, y la besan y andan haciendo no cosas feas, sino me refiero a otras cosas, la besan, andan pasando. Tratan al Torah, los escritos, como algo muy sagrado. Sí es sagrado, ¿verdad? Pero es más sagrado tenerlo así. Entonces, todos esos detalles, ¿verdad? ¿Por qué es de que Jesús lo hizo a los 12 y no a los 13 cuando tenían que hacerlo a los 13? Muy interesante. Cosas muy escondidas de por qué Dios lo hizo así, ¿verdad? Y todo esto hasta su juventud. Entonces, eso es lo que quería terminar esta parte, lo de los pastores. Muy interesante, muy, muy importante, ¿verdad? Porque les digo, no mucha gente se les presentó estas noticias. Solamente a unos cuantos pastores que estaban haciendo su vigilia de noche. E interesantemente, estos hombres eran pastores y aquel que iba a venir iba a ser el pastor de Israel, ¿verdad?
venía de un pastor igual de la descendencia de David, el pastor. Entonces, es lo que quería compartir, es lo que quería terminar esta parte, este capítulo. Y para la siguiente semana, a ver, vamos a terminar toda esta sesión con espérenme. Ya les di un calendario de todo lo que hemos visto. No, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? La siguiente semana les voy a tener el calendario de todo lo que vimos en el común, como el calendario que les mandé traducido, algo así, pero con todas las cosas. Va a haber cosas que a lo mejor en el calendario que no los vimos, porque les digo, es muchísimo. Y no sé si quieren aprender de esto. Pero vamos a acabar la siguiente semana con... ¿Dónde está ese capítulo? Ahí está. Con la genealogía de Jesús y las profecías en el Viejo Testamento de lo que hablaban de él, ¿verdad? Entonces con eso acabamos y les voy a presentar ese calendario. Entonces, ¿tienen preguntas? Les digo, a menos que quieran